Hoy vamos a hablar acerca de sobreabundó la gracia. Dios me guiaba a hacerme una pregunta para hablar de sobreabundó la gracia. ¿Por qué se degradó la raza humana? Y hablamos la semana pasada y veíamos que el hombre perdió la imagen de Dios. Y aunque está en la presencia de Dios, el hombre está rodeado de Dios, pero a la vez está ajeno a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que está pecando y es como si Dios no lo viera, pero en realidad Dios ve todo y sabe todo. Delante de Dios hacemos lo bueno o lo malo. Hablamos lo bueno o lo malo. Pensamos lo bueno o lo malo. Sentimos lo bueno o lo malo. Y nada de nosotros le es oculto. Él sabe y conoce todas las cosas, aun las que pensamos que Él no sabe y conoce, pero Él las sabe y las conoce. Y por eso Eliseo le podía decir a su siervo: ¿no estaba yo allí cuando tú hacías tal y tal cosa? Cuando fueron a buscar a Saúl y estaba escondido, le dijeron: Señor, ¿dónde está? Y él dijo: vaya, búsquenlo entre el bagaje, allá está escondido. Porque es que nosotros nos podemos esconder de los demás, pero no nos podemos esconder de Dios. Así que el hombre siguió en esas. Dice la palabra que al hombre le empezaron a nacer, después de que pecó, le empezaron a nacer hijos e hijas conforme a su imagen y semejanza. Así que empezaron a nacerle hijos e hijas conforme a su imagen y semejanza, duros con respecto a Dios, hombres y mujeres no temerosos de Dios y por ende no apartados del mal, todo lo contrario. Así que el hombre, al rebelarse contra Dios para hacer su propia voluntad, ¿qué fue lo que perdió? Perdió la esencia de lo que era. ¿Y qué era? Era la imagen y semejanza de Dios. Entre todo lo que Dios creó, el universo, las bestias del campo, los peces del mar, de los ríos, las aves del cielo, entre todo lo que creó, solo hubo algo que creó a su imagen y a su semejanza, y fue al ser humano, a cada uno de nosotros. Pero cuando el hombre decide pecar, decide rebelarse contra Dios, no tener en cuenta la autoridad de Dios y pasar por encima de la autoridad de Dios, entonces adquiere una nueva naturaleza. Por ende, el hombre comenzó a dar un fruto que no manifestaba a Dios. ¿La ira manifiesta a Dios? No. ¿La envidia? ¿Los celos? ¿La falta de perdón? ¿La codicia? ¿La lujuria? ¿La lascivia? ¿El ocultismo? ¿La hechicería? Nada de eso. ¿El robar? ¿El mentir? ¿El murmurar de los demás? ¿El juzgar? ¿Señalar? ¿El ser infiel? Nada de eso manifiesta a Dios. Ahora, ¿por qué empezó a sobreabundar el pecado? Porque ahora ya habían más iguales a Adán, con una naturaleza pecaminosa. Así que ese fruto empezó a manifestar que ahora el hombre era diferente, desigual, que ya no tenía la similitud con Dios. Ahora, a lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver que el pecado se incrementó. Y no solo a través del Antiguo Testamento, también podemos ver en el Nuevo, y vamos a ir al Nuevo porque allí nos narra algo. En Romanos capítulo 1, versículo 25 al 32 nos dice de la siguiente manera. Dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse.
Y empieza a escribir allí la palabra, todo lo que el hombre hace lejos de Dios. Y como ya no tiene el temor de Dios en su corazón, ni la santidad está en él, ni el respeto hacia los demás, ni la verdad está en él, entonces fue fácil que el hombre se desenfrenara en una manera de vivir que desagrada a Dios. Pero también a través del Antiguo Testamento podemos ver que hubo personas sensibles a Dios que lo buscaron y que quisieron tener un cambio. Uno de esos fue Abraham. Ahora, estuvo Enoc, estuvo Noé, pero en el tiempo de Noé a Dios lo cansó el pecado y decidió raer todo, y solo dice que Noé halló gracia delante de él. Y lo mandó construir un arca en el que todos se salvaran, pero no creyeron. Y solo se salvó Noé con sus hijos, ¿sí? Con su familia, con su casa. Nadie más se salvó. Después en Sodoma y Gomorra también pasa lo mismo, y Dios decide raer esas dos naciones, porque a Dios no le agrada el pecado. Ahora, por medio de Abraham, Dios trajo la ley y levantó también un pueblo a Israel. Ustedes me dirán, pastor, por medio de Abraham no vino la ley, fue por medio de Moisés. Sí, eso es verdad, pero por primera vez se habla de los estatutos, decretos y ordenanzas de Dios cuando se habla de Abraham, que dice, Él les enseñará a sus hijos mis ordenanzas, estatutos y decretos. ¿Sí ve que la ley y todo eso sí vino a través de Abraham? ¿Sí? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue por fe, pero esa fe lo llevó a tener una relación correcta con Dios, y esa relación correcta con Dios hizo que él aprendiera de Dios lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Amén. Pero vayamos al libro de Romanos, ahí mismo en Romanos, el capítulo 5 y versículo 20, y miremos qué quería Dios con la ley. Y dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de qué, de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace una ley? Antes de que existieran los carros no había ley de tránsito, ¿verdad? Luego surgieron los carros, surgieron las avenidas, las autopistas, la gente andando cada día más velocidad, la gente cometiendo cada día más imprudencias, la gente atropellando con sus carros a otros o estrellándose contra otros carros. Y nada de eso era delito, nada de eso estaba mal, hasta que llegó una ley, la ley de tránsito. Y entonces esa ley de tránsito empezó a implementar unas normas, ¿verdad? Pero antes de esa ley no había ninguna infracción de tránsito, todo estaba correcto. Así que la ley, ¿qué fue lo que hizo? Mostrarnos qué malos conductores somos o éramos, ¿cierto? Y cuando viene la ley me dice, prohibido girar a la izquierda, prohibido girar a la derecha, rojo, detente, amarillo, prepárate o para detenerte o para andar, rojo, verde, anda, ¿cierto? Y a esa ley me empieza a enseñar cómo conducir de una manera provechosa para mí y de una manera provechosa para los demás. Y lo mismo hizo Dios. Dio la ley para que la ley empezara a mostrarle al ser humano los errores en los que estaba viviendo, los errores que estaba cometiendo como cónyuge, como hijo, como padre, como hermano, como empleado, como patrón, como propietario, como gobernante, como gobernado. Los errores que estaba cometiendo en mi sexualidad, los errores que estaba cometiendo en la forma de hacer mis negocios. Pero le está diciendo al hombre, no es a la manera del mundo, no es pasando por encima de los demás, no es aprovechándose de los demás, no es estafando, no es mintiendo, no es atropellando. Es con respeto, es con sabiduría, es con amor, es con integridad. Y Él me da leyes que me ayuden a prosperar, sí, pero de una manera que sea
provechosa para mí, pero también provechosa para los demás. ¿Sí? Ahora, a través de ese pueblo de Israel, Dios esperaba que Israel fuera un pueblo diferente a los demás pueblos, que fuera una nación de sacerdotes, pero Israel terminó siendo ¿cómo? Igual a las demás naciones. Quería tener un rey como los demás. Israel empezó a caminar hacia Dios y en pos de Dios, pero vio aquel ídolo y lo cogió para sí, vio aquel altar y lo trajo para sí, y empezó a copiar las costumbres paganas, y empezó a traerlas a su casa, empezó a traerlas al templo, y eso lo fue alejando de Dios. Ya no era ese pueblo llamado a ser luz y a enseñarle a los demás pueblos una manera correcta de vivir. Ellos que ahora tenían la ley, no estaban teniendo esa manera correcta de vivir. Aunque en la ley le decía que no tuviera ídolos de ninguna clase, Israel empezó a adoptar ídolos de otras naciones, empezó a traer las costumbres de otras naciones y empezó a parecerse lentamente a otras naciones y empezó a alejarse de Dios y empezó a quedarse aún con tradiciones de ellos y con mandamientos de ellos, ¿sí? Y empezaron con eso a anular la ley de Dios. Ahora era más importante su tradición que la palabra. Y eso los fue alejando de Dios. Pero de ese pueblo, Dios escogió una tribu. Y de esa tribu, Dios levantó a un Salvador, a Jesús. Y Jesús fue enviado al mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Ahí estaba en el mundo. ¿Sí? Ahora, por primera vez en el mundo había una persona que manifestaba y daba a conocer perfecta y plenamente el carácter de Dios, al Padre. Y nos enseñó que sí se podía vivir en este mundo sin pasar por alto los mandatos de Dios. Por eso cuando vino dijo, miren, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Esos que ustedes hicieron con sus tradiciones, yo no lo vine a hacer. Yo vine a cumplir toda la ley, a mostrarles que es posible vivir conforme al deseo del Padre, prosperar y fructificar y ser de bendición a todos alrededor. Por eso la palabra dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos ¿qué? Sus pisadas. Pero no lo podemos hacer desde aquí. Queremos vivir a veces a la manera de Dios, pero fuera de Dios. Seguir fuera de Dios. Ahora, en Colosenses 2:9 nos dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y en Juan 10:30 dice, el Padre y yo, y lo veíamos en la predicación pasada. Ahora, por medio de Cristo, Dios quería reconciliar consigo al mundo, o sea, que a Él se volvieran todas las naciones, que al ver la vida de Cristo y todo eso empezaron a decir, oiga, hay una manera diferente. La gente empezó a decir, vea, este nos habla como quien tiene autoridad. No porque fuera el rey, no porque fuera el capitán, sino que tenía autoridad porque tenía una vida que ¿qué? Que lo respaldaba. Porque cuando alguien habla y no tiene una vida que lo respalda, ¿qué dice la gente? Mire quién habla y ya se cree el santo. Si yo lo vi ayer, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Pero de Jesús no podían decir nada. Trataron de cogerlo en todo, le pusieron trampas, les pusieron cascaritas, le hicieron de todo. Pero en todo fue perfecto. ¿En todo qué fue qué? Perfecto. Como hijo, como hermano, como conciudadano de su pueblo Israel. En todo fue perfecto. En todo fue perfecto. Y por eso decían, este nos habla como quien tiene autoridad. Tiene una vida que lo respalda. En 2 Corintios 5:19 nos dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Ahora dice, el Padre envía a su Hijo, pero ahora Él estaba en Cristo reconciliando consigo mismo
al mundo. Y dice que no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, ¿cómo hace eso? Si el hombre era pecador y tenía que ser juzgado, su ira tenía que ser derramada sobre el hombre. Entonces vamos a mirar 3 palabritas esta mañana. Número 1, expiación. Número 2, justificación. Estas 2 palabras son completamente externas a nosotros. Y la tercera, regeneración, tienen que ver contigo y conmigo. Entonces vamos a mirar la primera, expiación. Dice, para que esto fuera posible, Jesús tuvo que ser el chivo expiatorio. ¿Qué es expiar? Es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Ahí mismo en 2 de Corintios, el capítulo 5, pero el versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Expiación, dice, el culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un animal o persona que toma su lugar. En este caso, ¿quién tomó el lugar tuyo y el mío? Jesús, Cristo. Así que expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Vayamos a Isaías, capítulo 53. Desde el versículo 5 al 7 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Y en ese momento toda la ira de Dios estaba siendo derramada sobre Él. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Luego vamos al versículo 10 al 11. Dice, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Tremendo, ¿no? Él fue el chivo expiatorio. Él fue la ofrenda por mis pecados, para que la ira de Dios no viniera sobre mí. Y allí es donde se concilia el amor de Dios y la justicia de Dios. Amén. Allí tienen conciliación. Ahora, viene la justificación. En la justificación, Dios nos declara justos. Cuando el Señor toma nuestro lugar, carga todos nuestros pecados, el que no conoció pecado por nosotros se hace pecado. Si tus pecados eran la mentira, entonces Él se hizo mentiroso. Si tus pecados eran adulterar o fornicar, Él se hizo ese pecado. ¿Sí? No que los haya cometido, sino que tomó el lugar. Si tu pecado y el mío era robar, Él se hizo ladrón, porque tomó mi lugar, el lugar tuyo y el lugar mío, el de cada uno de nosotros, lo tomó Él. Y la ira del Padre fue sobre Él cayó el castigo que era para nosotros. Ahora, Él hace eso, pero a su vez no solo me perdona, sino que a su vez me declara justo. Cuando Él toma mi lugar de pecador, de culpable, me da su lugar. Y soy declarado ¿qué? Justo, inocente. Y en eso consiste
la justificación. En la justificación Dios nos declara justos. Es un acto o una declaración judicial. La justificación es mucho más que el perdón. Dios no solo perdona al pecador, sino que también lo justifica, es decir, lo declara justo, como si nunca hubiera pecado. Ahora, todo eso lo hizo el Señor antes que tú y yo siquiera fuéramos concebidos. Por eso les digo que esto son dos palabras que hablan de que Dios hizo algo externo a mí. Antes de que yo naciera, antes de que yo pecara, Él ya fue a la cruz por ti y por mí y ya nos declaró justos. Romanos 4, 3 a 5 dice: pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a ¿qué? A su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo, cuando me encuentro con Jesús, con su obra, cuando leo la palabra y veo por la palabra lo pecador que yo soy, entonces la palabra me mostró, pero también me mostró que Jesús había tomado mi lugar y que ahora yo era justo, como si nunca hubiera lastimado a nadie con mis palabras, con mis mentiras, con mis groserías. Yo era justo, re justo. Así como era re pecador, ahora yo era re justo. ¿Pero bastaba con saber eso? No. Y ahí vamos para allá. Luego en Romanos 5, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, hizo por ti y por mí. Y en Romanos 8, 33 a 34 dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Listo, hasta ahí todo wow. Así que el hombre no puede justificarse. ¿Podemos nosotros justificarnos a nosotros mismos? No. ¿Recuerdan lo que un día le conté en un roce que tuve con mi esposa? ¿Sí se acuerdan? No, se los vuelvo a contar. Tuve un roce con mi esposa y me fui mal. Ella hizo algo y yo le contesté con 4 piedras en la mano. Ustedes no contestan nunca así, ¿no? Eso es solo yo. Entonces me fui todo aburrido. Yo, ay Señor, qué vaina, la embarré. Pero Señor, es que ella hizo. Bueno, le pedí perdón. Finalmente, regañadienta, le pedí perdón porque Dios siempre lo coge a uno. Baje, que baje, que baje. Si no baja, lo bajo. ¿Sí? Entonces, por fin fui. Ay, venga, flaquita, venga. Perdóneme que yo no. Y ella me dice: no, mijo, tranquilo, yo fui el error. Y ella empezó a justificarme. Y cuando ella empieza a justificarme, Dios me dice: lo que ella haga no justifica lo que tú hagas. Y a veces nosotros nos justificamos culpando a los demás. Sus acciones me impulsaron a hacer esto. Sus palabras me impulsaron a decir esto. ¿Es así o no es así? Y a veces pedimos perdón. Perdóname, pero es que tú tan. ¿No? ¿Para qué pide perdón? Si está justificando. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que no devuelva mal por mal. Que devuelva bien por mal. Y me dice: no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Así que no tengo ninguna justificación delante de Dios. Ahora, sin embargo, el hombre es justificado por la gracia de Dios. ¿Y cómo me justifica el Señor? Porque Él dice: yo tomo su lugar. Padre, yo pago por todos sus errores. Yo voy a ser el chivo expiatorio. Me pongo aquí, derrama tu ira sobre mí. Y ahora somos libres. Pero viene un paso más.
y es el que tú y yo tenemos que hacer. Es decirle, Señor, yo sí quiero ese cambio de vida. Yo no quiero ser así. Hay muchos hijos que son buenos hijos, pero sin embargo son bastante ásperos con sus padres. Hay cónyuges que son buenos cónyuges, pero sin embargo son bastante ásperos con sus cónyuges. Y nos causamos heridas los unos a los otros a pesar de lo buenos que somos. Nos lastimamos. A veces envidiamos el uno del otro. Y viene la tercera palabra, regeneración. Y regeneración es acción y efecto. Esto lo encontré en un diccionario. Acción y efecto de regenerar, recuperación, rehabilitación, restablecimiento, renovación, corrección, enmienda, reeducación. Déjeme decirle, todo eso necesitamos experimentar nosotros. Bíblicamente, la regeneración significa un nuevo nacimiento. Ser regenerado es nacer de nuevo, experimentar un nuevo nacimiento. Eso es ser regenerado. O sea, Dios no solo es el chivo expiatorio, toma nuestro lugar, recibe el castigo por nosotros, nos justifica, ¿sí? Nos hace justos delante de Él, sino que además nos hace nacer de nuevo. Miremos Juan 3, versículo 3 al 7. Te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ojo ahí. Le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos todo es santo. En el reino de los cielos se respira a verdad, a amor, a humildad, a mansedumbre, a gozo, a paz, a paciencia, a templanza, a misericordia, a mansedumbre, a generosidad. ¿Y será que en mi naturaleza pecaminosa llena de envidia, egoísmo, mentira, etcétera? Dice, ni siquiera puedo ver, menos entrar. Es como si yo quisiera hacer esto y vivir ahí, un ratico aquí, un ratico acá. O sí, Señor, pero allá con todo lo que soy. El Señor dice, no. No puedes. Hay solo un camino para llegar a mí. Y se llama Jesús. Él abrió una puerta. Él tomó su lugar. Él los justificó. Él recibió el castigo. Los hizo justo delante de mí. Pero también está haciendo algo. Y es dándole la posibilidad de que usted sea regenerado. De que usted nazca de nuevo. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y les está hablando allí de una nueva ¿qué? De una nueva fuente. Si usted nace de nuevo, reconoce que es pecador y recibe al Señor, entonces va a pasar lo siguiente. Y entonces ese que estaba ahí, que recibe al Señor, carita feliz, y ahora nace ahí. Va a meter ahí varios creyentes. Y ahora esos creyentes, aunque están en el mundo, son guardados del mundo. Cantábamos ahorita que nuestra vida está escondida en Cristo. Y la palabra dice que con Cristo nuestra vida está escondida en Dios. Y el maligno no nos puede tocar. Él es como muro y antemuro alrededor nuestro, como un muro de fuego que nadie puede traspasar. Mire, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos llamados a manifestar a Dios en nuestra vida, en toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. Entonces, ¿cuándo nacemos de nuevo? Cuando tú y yo le decimos por la fe, creemos que eso que pasó en la cruz es verdad. Amén. Ahora, que estamos en Cristo, si yo estoy en Cristo, dice la palabra, el que está en Cristo no puede pecar. Y a veces no queremos ser diferentes. Queremos ser, sí ser un pueblo de su exclusividad, pero no un pueblo para su exclusividad, que es diferente.
¿Es así o no es así? Yo quiero ser pueblo de su exclusividad y que Él me dé, me haga, me torne, me ponga, pero no quiero ser para su exclusividad. Y entonces quiero llevar a mi vida las cosas que Él, por las cuales estaba separado de Dios. Ahora, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. O sea, Dios es espíritu y si me quiero relacionar con Él, tengo que nacer espiritualmente. Mi espíritu es regenerado, porque cuando el hombre pecó espiritualmente, murió. ¿Sí? Y viene una muerte física, pero espiritualmente el ser humano sin Dios está muerto. Y el hombre busca llenar ese vacío con muchas cosas que no lo llenan. Ricos o pobres, solo estamos plenos en Dios. Amén. En Efesios 2, versículo 4 al 6, al 10 dice de la siguiente manera. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Fíjese, estas fichitas están ¿dónde? Ahí en Cristo. Ahora son uno con Él. No son fichas individuales, ahora son uno con Él. Están en el mundo, están en Dios, pero no son del mundo. ¿Sí? Jesús no clamó porque fuéramos quitados del mundo, clamó porque fuéramos guardados del mundo. Y dijo, Padre, ahora están en mí, no son del mundo. Solo te pido que los guardes del mundo. ¿Y para qué nos dejó en este mundo? Para que nosotros ahora fuéramos luz del mundo. Y le mostráramos al mundo que hay una manera diferente de ¿qué? De vivir, de negociar, de relacionarnos, de comprar, de vender, de enseñar, de aprender. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo qué? Creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sí ve? Nuestro obrar ahora manifiesta que somos nuevas ¿qué? Criaturas. Si nuestro pensar, hablar y hacer no es conforme a la palabra, es porque no la estamos leyendo, estudiando, no la estamos haciendo morar abundantemente en nuestro corazón. Y es mejor hacerla que decir a toda hora aleluya. Es mejor que nos vean un obrar recto que un decir aleluya que negamos con nuestras acciones. Romanos 8, 29 a 30. Y vamos terminando. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su hijo. ¿Y cómo fue su hijo? Santo. Tentado en todo pero sin pecado. Fue perfecto. El Padre se agradó de él. Tenía complacencia en él. Y estamos llamados a ser como él. Así que por la fe dejamos de ser desemejantes a Dios y volvemos a tener su imagen y semejanza. Volvemos a tener similitud. ¿Con quién? Con Dios. Vamos a 2 de Corintios, versículos 15, versículo 15, capítulo 5, versículo 17 a 18. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una nueva criatura.
¿Paso por dificultades? Sí. ¿Paso por pruebas? Sí. ¿Tengo tropiezos? Sí. Pero hay algo, y es que a pesar de que esté en este mundo y haya tormentas, sé que ahora Él no me dejará hundir. La tormenta no prevalecerá sobre mí. Él hará que todo obre para bien a mi vida. Su paz y su gozo no me lo robarán las circunstancias, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la salud, ni la pobreza, ni la abundancia, ni la guerra, ni la paz, ni la escasez. Sé que Él tiene cuidado de mí, que ahora mi vida está en Cristo. Y aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Y estoy por razón de todos aquellos que aún no han conocido al Señor, para que yo les testifique. Y así como Cristo tuvo el ministerio de la reconciliación, ahora a ti y a mí nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Sí?